Vamos a terminar nuestra serie de videos sobre amplificadores hablando de los amplificadores diferenciales. Primeramente justificando el por qué hablamos de ellos, exponiendo sus características principales y dando unos ejemplos para ilustrar la importancia de las consideraciones no ideales. Los amplificadores diferenciales son muy importantes en instrumentación y tienen muchas otras aplicaciones interesantes. Una clase particular de amplificadores diferenciales son los llamados amplificadores de instrumentación o amplificadores de precisión, a los cuales les vamos a dedicar un video cuando hablemos del capítulo 14, ya hablando de construcciones específicas, no como lo estamos viendo ahora a nivel de sistemas. Estos amplificadores son muy prácticos para discriminar variaciones en DC, problemas de ruido y problemas también asociados a otros puntos, ¿sí? Como dijimos, lo vamos a introducir esto desde un punto de vista de sistemas. Revisando lo que vimos en el primer video de la serie, ¿verdad? Tomamos nosotros 4 tipos de amplificadores según la Tierra. En el primer caso, la carga y la entrada están conectadas a tierra, a ground. Recuerden ustedes que en este caso particular nos interesa ground porque ground es un punto perfectamente definido por las fuentes de energía del sistema. A este tipo de amplificadores le llamamos amplificadores de nodo común, ¿verdad? Y también se les llama amplificador de una sola entrada. Son, por así decirlo, el tipo de amplificadores más comunes que se tienen para aplicaciones donde se tiene un nodo tierra bien controlado y donde se pueden hacer muchos otros tipos de operaciones. Nosotros en los videos anteriores hicimos varios ejemplos, nunca nos referimos a tierra, nunca hablamos en particular sobre tierra, pero a la hora de construirlos podemos pensar que la mayor parte de los ejemplos que manejamos debieron haber sido trabajados con este tipo de amplificadores. Nuestro segundo conjunto importante es el amplificador diferencial, donde solamente la tierra está conectada solamente la carga está conectada a tierra. La entrada es flotante, eso quiere decir que la entrada no tiene ninguna conexión a tierra. Es muy importante este sistema por las razones que vamos nosotros a explicar cuando justifiquemos el mismo un poquito más adelante. Así que nos quedamos para hablar de este amplificador diferencial, los otros dos no nos interesan mucho. Vamos a ver de qué se trata el asunto y por qué necesitamos hablar específicamente del amplificador diferencial, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Para empezar, la entrada es flotante, pero lo más importante de esto es que la entrada no es un puerto, es decir, tiene corrientes en cada una de las terminales de esa entrada y estas corrientes no son cero, es decir, la corriente que entra por el lado más no es la misma que sale por el lado menos, al menos no es una obligación, ¿verdad? Así que realmente este es un elemento con 3 terminales. Este amplificador es un elemento con 3 terminales, 2 terminales que sirven de entrada, que son las entradas reales, y una terminal que sirve de salida, que es la que se conecta a la carga. Todas las demás conexiones están hechas a tierra, ¿sí? Y lo que hemos llamado entrada al amplificador diferencial es, para todos los efectos prácticos, la diferencia entre los dos potenciales más y V menos. Esta diferencia se llama VD, entrada diferencial. Recuerden ustedes que el potencial es el voltaje que existe entre un nodo y tierra. La fuente también, además, ¿verdad?, puede ser un puerto flotante, como es el caso de la termocupla o acoplamientos magnéticos y otros, o puede no serlo, es decir, puede tener una conexión a tierra en otro lado, de tal manera que las cosas empiezan a ser un poquito más
cosas interesantes aquí. En el caso en que sea una fuente flotante, entonces sí el voltaje, el puerto de entrada del amplificador es efectivamente un puerto. Aquí tenemos ejemplos de fuentes. Primeramente tenemos un ejemplo de una fuente flotante, en este caso una termocupla. Este símbolo que acabamos de encerrar entre círculos es precisamente el símbolo que se utiliza para una termocupla. Les recuerdo que una termocupla es un sensor que convierte la temperatura a voltaje. Cuando usamos acoplamientos magnéticos también podemos decir que tenemos un puerto flotante. Eventualmente estos puertos flotantes se pueden aterrizar con una resistencia muy alta conectada a tierra. Y eso se hace para otras razones que pueden obedecer a cuestiones prácticas que no vienen al caso aquí. No siempre se hace, cabe la aclaración. Ejemplos de fuentes no flotantes. Aquí tenemos un circuito muy común que es el puente de Wheatstone, uno de los caballitos de batalla y las configuraciones más importantes. Ustedes en su libro busquen el puente de Wheatstone y lo van a encontrar con otro dibujo. Yo lo puse este dibujo aquí simplemente para ilustrar fácilmente la entrada al amplificador diferencial y separada de tierra. El circuito, la fuente, es decir, el circuito que origina la fuente que se va a conectar al amplificador, es un circuito que en sí mismo está aterrizado, y las dos entradas que van al amplificador, ninguno de ellos es tierra. El siguiente ejemplo es un ejemplo para un amplificador para un electrocardiograma. Puse este ejemplo simplemente por razones de nostalgia. Antes de que entraran en vigor ciertas restricciones sobre el uso de los sensores y de las mediciones en personas, ¿verdad? Era muy común entre los estudiantes de electrónica probar su amplificador diferencial utilizando a una persona y con los electrodos ver las pulsaciones del ritmo cardíaco. Todos los electrocardiógrafos tienen a la entrada precisamente un amplificador diferencial. Uno de los electrodos que le ponen al paciente es el electrodo que va a tierra. Este dibujo en particular lo obtuve de este sitio en internet, de unos proyectos de estudiantes, hablando precisamente de los amplificadores diferenciales y electrocardiogramas. Vamos a definir un amplificador diferencial y empecemos por el amplificador ideal. Nuevamente, ¿por qué es importante el amplificador ideal? Porque al final de cuentas es el que nos dice qué es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a ver cuál es el amplificador operacional ideal. El amplificador diferencial ideal. En el amplificador diferencial ideal, la salida VO, que es, recuerden ustedes, un potencial, es igual a un coeficiente AD que multiplica a la diferencia de los potenciales a la entrada. AD por VD, donde VD es precisamente esa diferencia. Y además la corriente que entra por el positivo es igual a la corriente que sale por el negativo. ¿Vale? AD recibe el nombre de ganancia diferencial, V más recibe el nombre de entrada no inversora, V menos el de entrada inversora y VD la entrada diferencial. Su atención en su libro V más está marcado como V1 y V menos está marcado como V2. Yo marqué específicamente V más y V menos para indicar dónde van conectados las terminales. ¿Sí? El amplificador diferencial también se acostumbra a representar mediante este triángulo. Es exactamente el mismo triángulo que se utiliza para el amplificador operacional y para el comparador también. Cuando se quiere hacer énfasis en que se habla de un amplificador diferencial, se puede poner la ganancia dentro del triángulo para hacer hincapié en eso. Como la corriente que entra por el positivo es igual a la corriente que sale por el negativo, nosotros podemos representar
una resistencia de entrada, que es una resistencia de entrada diferencial, ¿verdad? Y el voltaje a la salida es simplemente AD por BI. Como ven ustedes, es el mismo modelo que hemos estado utilizando, pero ahora se hace hincapié en que la fuente controlada a la salida está conectada a tierra. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de la ganancia en modo común, que es precisamente lo que hace la diferencia entre uno ideal y uno real. En un amplificador diferencial ideal, como dijimos, la salida es directamente proporcional a la diferencia de las entradas. Así que si las dos entradas tienen el mismo valor, la salida debe ser 0. Pero este no es realmente el caso. En la realidad, estos amplificadores sí dan un voltaje a la salida. Cuando las dos entradas tienen el mismo valor, tenemos un voltaje a la salida. Y eso nos lleva a la definición siguiente. Si el voltaje, las dos entradas tienen el mismo potencial, entonces la salida va a ser igual a ACM por ese valor del potencial, donde ACM se conoce como la ganancia en modo común del amplificador. En forma gráfica es esta la situación, ¿verdad? Las dos terminales están conectadas a un mismo potencial y el voltaje a la salida es ACM por BS, que es diferente de 0. El caso ideal sería precisamente que esta fuera 0. Así que idealmente un amplificador diferencial idealmente debería tener una ganancia en modo común igual a 0, lo más pequeña posible en la vida real. Eso nos lleva a algunas definiciones importantes, ¿sí? Vamos a tomar B1 y B2 como dos funciones, o más exactamente como dos señales. La señal diferencial se define como la diferencia entre las dos. BD es igual a B1 menos B2. Aquí estoy usando la misma notación que su libro, de manera que B1 viene siendo el B más y B2 viene siendo el B menos. Pero cabe la posibilidad de que la notación cambie, así que por eso prefiero el más y el menos. Ahora, la ganancia en modo común se define como el promedio de las dos señales. ¿Por qué se le llama ganancia en modo común? Bueno, ustedes pueden hacer un poco de álgebra. Eso se los dejo a ustedes para que lo hagan y verán que B1 se puede expresar como la señal diferencial entre 2 más el voltaje en modo común, y B2 el negativo de la señal diferencial más el voltaje en modo común. Como ven ustedes, las dos señales tienen una parte común, que es justamente el VCM. Ahora, si B1 es el B más que habíamos dicho y el B2 el B menos, entonces lo que tenemos realmente nosotros a la salida del amplificador diferencial va a ser igual. Estamos suponiendo una linealidad, va a ser igual a la ganancia diferencial por el voltaje diferencial más la ganancia en modo común por el voltaje en modo común. Recuerden ustedes que la ganancia en modo común circuitalmente podemos representar estas ecuaciones mediante esta figura. La entrada positiva es igual a la suma del modo común más la mitad del ID del diferencial. Ahí tenemos nosotros el camino que nos lleva hacia la entrada más. La entrada menos, la entrada inversora, ¿verdad? Es BICM menos un medio de IBD. Ahí tenemos el camino que nos lleva a eso. Y si aplicamos nosotros la linealidad, tenemos entonces esta ecuación. Como tenemos un factor que no nos gusta, la ganancia en modo común, necesitamos una figura de mérito para calificar a nuestros amplificadores. Esta figura de mérito es lo que se conoce como razón de rechazo en modo común, Common Mode Rejection Ratio.
En valor absoluto, en forma absoluta, CMRR se define como la razón de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común, y se toma el valor absoluto para eliminar cualquier referencia a los signos. A veces la ganancia en modo común es negativa, a veces es positiva. Por regla general, la ganancia diferencial se considera positiva. Un valor que se prefiere utilizar es el CMRR expresado en decibeles, es decir, 20 logaritmo del CMRR absoluto, o sea, 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia diferencial sobre el modo común. De esta forma se dan valores que son más manejables: 20 decibeles, 30 decibeles, 40, 80, 90, 100, etc. ¿Y cómo vamos a interpretar esta figura de mérito? ¿Cómo sé si yo tengo dos amplificadores que tienen dos amplificadores diferenciales que tienen CMR diferente? Desde este punto de vista, desde la figura de mérito, ¿cuál es mayor? Bueno, para ello consideremos el caso ideal. El caso ideal es cuando ACM es igual a 0, lo que corresponde a un infinito. ¿Sí? Eso significa que mientras más grande sea el CMRR, mejor será el comportamiento del amplificador diferencial. Para ilustrar esto, vamos a empezar con un primer ejemplo, ¿verdad? Este es un problema de su libro. La salida de un amplificador de instrumentación, cuando se pone en términos de las entradas, es el voltaje o el potencial a la salida es igual a 1000 veces V1 menos 1001 veces V2. ¿Cuál es el CMRR de este amplificador en decibeles? Primeramente les recuerdo a ustedes la fórmula de V1 en términos de VD y VCM, ¿verdad? Y lo mismo para V2. Ahora vamos a descomponer el voltaje de salida VO de la manera siguiente. VO va a ser igual a 1000 V1 menos V2 menos V2. El voltaje diferencial V1 menos V2 es por 1000, ¿verdad? Y V2 lo sustituimos para que obtener el resultado de 1000.5 VD menos VCM. Comparando con la fórmula que me dice a mí que el voltaje a la salida es igual a AD por VD más BCM por ACM, tenemos nosotros que la ganancia diferencial es 1000.5 y la ganancia del modo común es negativo 1. Ven ustedes que la ganancia del modo común es negativo. Aplicamos la fórmula para el CMRR en decibeles y nos da esto 60 decibeles. Ahora vamos a comenzar, vamos a hacer otro ejemplo, un segundo ejemplo. Lo que vamos a hacer es ahora comparar dos amplificadores diferenciales que tienen la misma ganancia pero diferente CMRR. El amplificador 1 tiene una CMRR de 60 dB y el segundo de 80 dB. Vamos a usar para comparación dos grupos de entradas, una no inversora 2.1 voltios, inversora 2 voltios, la otra no inversora de 15.6 voltios y de inversora de 15.5 voltios. Y vamos a comparar la salida en cada caso con la salida ideal. Para el primer amplificador tenemos una ganancia diferencial de 100 voltios sobre voltios y un CMRR de 60 dB. Usando la definición de CMRR y despejando, tenemos que ACM va a ser la ganancia diferencial dividido entre 10 elevado al valor de CMRR sobre 60, en este caso 60 entre 20 sobre 20, perdón, 60 entre 20, 3. Eso me da 0.1 volt sobre volt. Repetimos para el segundo amplificador y ahora la ganancia en modo común es de 0.01 volt sobre voltios. En cuanto al grupo de entradas, tenemos para el grupo A un voltaje diferencial de 0.1 voltios y un voltaje en modo común de 2.05 voltios. Y en el caso B, la misma entrada diferencial, pero una entrada en modo común de 15.55 voltios.
La fórmula que se aplica en todos los casos es el voltaje de salida es igual a AD por BD más ACM por BCM, y en el caso ideal que ACM es igual a 0, los dos amplificadores deberían dar la misma respuesta de 10 voltios, ya que la entrada diferencial es la misma para ambos casos. Ahora, para hacer el cálculo completo, utilizo una tablita de Excel donde hice los cálculos. Se introdujo la ganancia diferencial de los dos amplificadores, la ganancia en modo común de los dos amplificadores, y recuerden que vamos a usar la fórmula de BO igual a DBD por BCM más BCM por BCM. Para el primer set tenemos la ganancia diferencial de 0.1 voltios, el modo común 2.05 voltios, y eso nos da 10.21 y 10.021 de salida para los amplificadores respectivamente, ¿no? Si tomamos ahora el otro grupo, ¿verdad? La entrada diferencial es la misma, la salida es ahora, el común es ahora es 15.55, nos da una salida de 11.56 y una entrada de 10 y una salida de 10.156 respectivamente. Ahora vamos a ver los errores cometidos. Recuerden, el error es relativo, así que es el voltaje de salida menos 10, que es el ideal, dividido entre 10, y todo eso multiplicado por 100. Así que tenemos nosotros un error de 2.05 voltios y 15.55 voltios respectivamente para el amplificador 1. Son errores bastante grandes, mientras que en otro caso es 0.205 y 1.55 para un modo común bastante grande. Fíjense bien, la diferencia fue notable entre los 60 decibeles y los 80 decibeles. De hecho, los amplificadores diferenciales prácticos tienen una CMRR de 80 decibeles mínimo. Vamos a resumir nuestro video. Se introdujo el concepto de amplificador diferencial, por qué necesitas una consideración especial, y se consideraron los aspectos ideales y no ideales. Se definieron qué es lo que queremos decir con entradas inversoras y no inversoras, que son potenciales en las entradas, y la salida en sí también es un potencial. Los conceptos de ganancia diferencial y modo común AD y ACM, así como las señales diferencial y modo común, se introdujeron, y en base a estos se ve que la salida está dada por la combinación de estos dos términos, ADBD más ACM-BCM. Se definió también la figura de mérito CMRR como 20 logaritmo de AD sobre ACM. Esta es un caso que en el caso ideal debería ser infinito. Un ejemplo se utilizó para mostrar cuál es qué importancia tiene como figura de mérito. Los amplificadores diferenciales prácticos se tienen normalmente de 80 decibeles o más. 120 decibeles son normales. No hay quiz tampoco esta vez. Como ejercicio, busque usted en internet un modelo circuital para el amplificador diferencial, tomando en cuenta las ganancias y las entradas de modo común. Como el amplificador diferencial no tiene tanto público como el amplificador operacional, entonces busque usted en el amplificador operacional, que es un caso especial de amplificador diferencial. Con este video concluimos el capítulo 11, el tema de amplificadores desde un punto de vista de sistemas. Vamos a pasar al capítulo 14 y nuestro próximo video. Buenas tardes.